porque tu opinión también cuenta. Teletrabajo, algo que la pandemia extrapoló y multiplicó, porque cuando estábamos todos encerrados había que seguir trabajando y las empresas y las compañías optaron por permitirle a la gente que pudiera mantener o continuar ejerciendo sus funciones desde sus casas. Y el teletrabajo no es algo o teletrabajo, como le llaman, pero en verdad es trabajo remoto, porque ya no es por teléfono, sino que es trabajo remoto con un computador desde un lugar X. Esto no es algo que sucedió o que se inventó en el momento de la pandemia. De hecho, tiene años ejerciéndose. En Estados Unidos y Europa existe la cultura del freelancing, donde hace un buen tiempo, más de una década, se contratan personas para ejercer trabajos X. Por ejemplo, hay páginas, que no voy a mencionar sus nombres, o bueno, tal vez les sirve porque igual, páginas como Upwork, Workana, em, Fiverr, donde las personas pueden aplicar a través de sus capacidades a ofertas que existan. Por ejemplo, si yo tengo una compañía X y yo necesito que alguien me haga un diseño, yo digo, yo tengo X presupuesto, yo tengo, digamos, $100 y necesito un diseño de tal manera y mi presupuesto es $100. ¿Quién me puede hacer lo que yo quiero por $100? Entonces, las personas que ofrecen el servicio de diseño, pues me hacen ofertas en la misma página y me dicen, ok, yo te puedo hacer eso que tú quieres por $80. Otro puede decir, yo te lo hago por $60. No tengo toda la experiencia, pero te lo puedo hacer conforme a como tú quieres. Otro puede decirte, yo te lo hago por $90 porque soy un experto y te lo haré con excelencia. Entonces, en esa dinámica, quien hace la oferta decide, ok, me gusta este perfil, se puede poner en contacto, puede aceptar la oferta, deposita un dinero dentro de la página y luego que deposite el dinero, pues empiezan a trabajar, la persona entrega o el oferente entrega y luego que entrega, pues entonces se le libera el dinero y se le paga a quien hizo el trabajo a través del portal. Esta mecánica existe desde hace mucho tiempo y ha sido una modalidad que la generación postmillennial, o sea, la generación Z, si no me equivoco, la ha utilizado mucho. ¿Por qué? Porque a medida que se está dando la nueva revolución, no digamos industrial, sino tecnológica, donde la tecnología se ha convertido en un producto, donde el desarrollo de nuevas tecnologías se ha convertido en, quote unquote, la nueva industria punzante. El realizar trabajos a distancia se traduce a una reducción de costos. Y un ejemplo está aquí en República Dominicana. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana un alza en programadores y desarrolladores que están exportando su talento. Aquí en República Dominicana hay programadores que te ganan 250,000 pesos mensuales normal desde su casa, trabajándole a empresas en Estados Unidos que para ellos pagar $5,000 a un caribeño es más barato que el precio del mercado en Estados Unidos, porque un programador en Estados Unidos lo menos que te puede cobrar mensual son $20,000 por la excesiva demanda que tiene el mercado. ¿Qué sucede? ¿Y por qué traigo este comentario? Porque cuando la pandemia y dio ese giro a la modalidad de trabajo presencial, mucha gente aprovechó y entendió la facilidad de trabajar desde su casa aprovechando el tiempo en otras cosas. Y hay muchos trabajos que se pueden mantener haciéndose desde la casa y a la empresa le conviene. ¿Cómo le conviene a la empresa? La empresa reduce costos en electricidad, reduce costos en espacio renta, reduce costos en internet y reduce costos en mueblería. La persona que usted contrate puede trabajarle desde su casa en muchas ocasiones y darle entregables por resultados. Pero ¿qué sucede en República Dominicana de manera específica? Nosotros a veces nos cuesta adoptar o adaptarnos a las nuevas modalidades porque no siempre tenemos los controles. No siempre tenemos los controles. Y aparte, el gobierno pocas veces genera las condiciones o da los incentivos correctos. Ahora mismo en República Dominicana hay una demanda excesiva de una generación que dice, yo no quiero ir a trabajar X cantidad de horas porque me ahorro, o sea, pierdo el trayecto en transporte. Yo tengo que durar 1 o 2 horas para movilizarme. Hay cosas que yo te puedo hacer desde mi casa, solamente pídeme los resultados, dame los accesos y lo puedo hacer. Pero la empresa a veces no lo deja, a ve- como a veces hasta digamos porque tiene miedo de que el empleado no le funcione.
Pero en verdad es que no existe un ecosistema amigable. Y me explico. En la mayoría de portales de freelancer, y por eso empecé el comentario por ahí, existe en la misma página te provee una plataforma que te asigna las cosas por tareas. O sea, yo puedo contratar a José para que me haga un trabajo de 2 meses, pero en ese trabajo de 2 meses yo le voy a asignar a José todas las tareas que yo necesito y en el tiempo que yo necesito que José me las cumpla. Y yo voy a trabajar, yo como le pedí a José que me entregue eso, yo voy a trabajar con José en base a los resultados que José me haga, pero yo voy a darle seguimiento a las tareas cumplidas, tanto a corto, mediano como a largo plazo. Y José me tiene que, yo voy a monitorear a José dentro de la misma plataforma en base a los entregables que me dé. Ahora, ¿qué sucede en República Dominicana? No están las condiciones y muchas de las empresas no tienen este tipo de sistema. Y hay una parte que al nosotros no tener este tipo de sistema, no tener las condiciones, estamos perdiendo cerebros. ¿Por qué? Porque el joven que se gradúa del ITLA, que se gradúa de INTEC, el joven que aprendió a programar en YouTube, el joven que aprendió a diseñar, el joven que aprendió a desarrollar una página web, busca trabajo local y en el ecosistema local, en la realidad local, le dicen, yo te puedo pagar X, pero tú tienes que venir todos los días. Entonces él dice, no, pero yo me puedo meter a Fiverr, yo me contratan por $200, yo hago un trabajo en 4 días y tú lo que me vas a pagar $1000 al mes. Si yo hago un trabajo en Fiverr de $200 manejando mi propio tiempo y puedo hacer 5 y 6 trabajos, yo me puedo ganar el doble de lo que tú me pagas estando en mi casa y teniendo y manejando mi propio tiempo. Entonces, yo no quiero que tú me contrates. ¿Y qué pasa? Ese cerebro es un ente productivo menos para República Dominicana. Es un ente productivo que empieza a darle beneficio a Estados Unidos, pero ese tampoco tributa, porque no hay una empresa que le haga una retención. No hay una empresa que le retenga el impuesto sobre la renta, y él tampoco lo va a reportar, porque aquí muchísima gente recibe dinero y no lo tiene que reportar. Se lo reportan algunas de las remeseras o de las compañías que hacen trámite de remesa, pero no siempre esta persona lo reporta y la DGI tampoco lo persigue, porque una persona puede recibir X cantidad de dinero y no necesariamente tiene que pagar impuestos. No necesariamente, pasa muchísimo, porque muchos de ellos no lo pagan. Entonces, el gobierno está perdiendo impuestos, y yo sé que me van a odiar por esto, está perdiendo un ingreso ahí fuerte, porque es un mercado que está en ascenso, pero también está perdiendo un cerebro, porque esa persona empieza a construir relaciones fuera y en 1 año, 2 años dice, ya yo no quiero vivir en este desorden, déjame dar un viajecito a New York. Después que del viajecito a New York, después que va a Estados Unidos, dice, pero yo puedo vivir aquí y seguir trabajando igual. Y salgo de los tapones, salgo de los líos, dejo el miedo a que me atraquen, ya como quiera yo trabajo aquí. Y de pronto allá consigue trabajo en una compañía que le pague lo mismo que pagan en el mercado en Estados Unidos. Entonces, es importante, y por esto traigo este comentario ahora, es importante que esta generación que viene diferente y que esté en ascenso, no se pierda y no se nos vaya, porque ya tenemos suficiente fuga de cerebro de los años 80. Y República Dominicana, si no crea las condiciones, vamos a seguir perdiendo cerebro. ¿Por qué? Porque esta generación tiene el chip de manejar su propio tiempo y de vivir en libertad. Y me parece que el gobierno juega parte fundamental en esto. ¿A qué me refiero con que juega parte fundamental? Una, el empresariado puede innovar, pero el empresariado necesita las condiciones. ¿Qué incentivo puede recibir una empresa por crear mecanismos de trabajo remoto? Pero también cómo yo le enseño a la empresa que se puede beneficiar con el trabajo remoto. ¿Qué herramientas el gobierno como facilitador le puede ofrecer a las empresas para que tengan un trabajo remoto efectivo? Si el gobierno no incentiva esto y si las empresas no se dan cuenta de esto, nosotros vamos a perder mucho cerebro y vamos a terminar con mano de obra extranjera. Y esto nos puede afectar en el tiempo. Nos puede afectar de una forma de que las empresas no encuentren mano de obra o talentos con capacidad para resolverle y nuestro estándar, nuestra calidad siga bajando. Nosotros aquí en República Dominicana hemos perdido mucho y entiendo que si no lo hacemos, pues el teletrabajo nos va a pasar por arriba y nos vamos a quedar como atrás. Vamos a escuchar qué piensa nuestra audiencia. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. David, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, estaba en una reunioncita ahora mismo y esperando que esto inicie. Lo estaba escuchando a ustedes. Y quise hacer un comentario oportuno con relación a dos cosas, a dos temas importantísimos que ustedes han tocado. Adelante.
El primero sí, el primero es con relación a la policía, como bien dice ella, este conflicto que se presenta entre policía y población. Muchas personas, yo no sé si con policía le ven la cara de pendejo a la gente y aún con papeles y cosas lo abordan. Y hay otros que sin los papeles, no sé qué es lo que pasa, que no lo abordan o salen del paso. Pero por otro lado, tengo que reconocer que he visto también muchas provocaciones a los policías. Yo hago un llamado a las personas que cuando se encuentren en una situación con un policía, hay que ser lo más tolerante y decente posible, porque ellos tienen un alma encima y tienen la autoridad para hacer lo que les dé la gana en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se pueden afirmarlo con el celular al policía, lo provoca para que el policía se equivoque y después hace un video viral. De manera de que hay que calmarse con los policías. Ya yo he visto varios donde el policía le dice, sí, sí, sígueme filmando, dale para adelante. Y ahí se distorsiona el asunto. Pero ciertamente están las dos cosas. Hay muchos policías corruptos, pero habemos muchos ciudadanos que provocamos. Por otro lado, esa generación de trabajadores independientes que tú vienes, de emprendedores, de personas que pueden trabajar en su casa, es cierto lo que tú dices, aquí puede pasar así. Sin embargo, en Estados Unidos tienes que tener cuidado con no reportar lo que tú haces. Mucho cuidado, incluso cuando tú vas a hacer la aplicación para tú pagar tu taxe, te pregunta decentemente que si tú estás tienes alguna entrada de dinero para que la reporte. Y bueno, si tú dijiste que no reportando, está mintiendo. Más adelante se te puede atrapar y es desagradable lo que pasa por ahí. Te lo digo porque la persona, mi amiga, la persona que se encarga de cosas migratorias allá, también trabaja eso y le hace advertencia a sus clientes. Si tú estás reportando dinero, por un lado, tiene que decírmelo para reportarlo. El Estado lo valora. Si tienes que devolverte, te devuelve. Si está por debajo del límite y si está por encima, entonces tú tienes que pagar. O sea, si tú estás pagando si tú estás ganando por debajo, el Estado te devuelve, ya sea taxes federales o estatales. Ahora, si está por encima, tú tienes que darle su cosita al Estado. O sea, que ellos son muy cuidadosos con los Estados. Por Así eso el es. tío Sam te dice a ti con un dedito así, el sombrerito y la barbita, con un dedito, págame mis impuestos. Tiene usted Así Un toda la es. abrazo. razón. Vamos a recibir otra llamadita. Bueno, se Claro desconectó, que sí. pero en el caso de Estados Unidos se maneja diferente en cuanto a los impuestos. Estados Unidos hasta te lo descuenta directamente desde la cuenta de banco, valga la redundancia. Vamos a ver con otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, ¿cómo están? Miguelina, belleza, Santo To- Domingo Este. todo muy bien, Miguelina, cuéntenos. ¿Qué tema tan importante y tú has traído a colación? Es muy importante y te digo, si yo tuviera la edad que tiene los Z, estuviera preparada con el idioma, hiciera lo mismo. Oye, salir a trabajar a esa hora es un estrés. La mayoría de las veces yo trabajo de la casa. Yo soy feliz cuando no salgo a la calle, porque trabajo semidependiente y dependiente. O sea, voy 3 días a una empresa, pero los demás días puedo optar por quedarme en la casa. Entonces, ¿qué tú crees que tú te vas a poner a trabajar y te pague lo que el cliente quiera pagarte? Sí, a esas multinacionales tú le trabajas y puedes tener 3 y 4 trabajos, porque tengo casos de muchachos que se están ganando 200,000 y 300,000 trabajando así en empresas multinacionales, en empresas extranjeras. Entonces dime tú, ¿para qué tú te vas a poner a trabajar aquí si aquí son pocos los que ganan un sueldo más o menos? Tú Eh, prefieres trabajar a la internacional, claro, ¿me entiendes? claro. Y lo que uno se ahorra, muchísimas gracias, Miguelina, por la llamada. Y lo que uno se ahorra, porque tú te ahorras el desgaste de tu vehículo, te ahorras el combustible, te ahorras el estrés. Y todo esto, señores, si nosotros como entes, como grupo social, si nosotros como sociedad no lo empezamos a ver y el Estado, el gobierno no empieza a proveer las soluciones y a viabilizar y a pensar a futuro, vamos a seguir perdiendo cerebros. Y no solamente eso, vamos a maltratar el ecosistema laboral porque la oferta va a variar. Vamos con otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Eury, habla Raúl. Cuéntenos. Eury, pero haciendo una síntesis, no tiene ahora mismo los ciudadanos de bajos recursos que cobran 5 o 10 mil pesos, un seguro que tú vas a la clínica y no te están atendiendo, ahora van a tener un salario digno. Este gobierno no tiene. Tuche, tuche. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Es cierto que el gobierno puede que no esté, pero también depende mucho de nosotros como ente social para que el gobierno se ponga porque nosotros le pagamos para. Lo repito, es cierto que el gobierno puede que no esté, pero es mucha responsabilidad nuestra
exigir para que el gobierno se ponga para. Y lo que quiero decir con este comentario, y gracias a todos por lo que han aportado al mismo, es que si nosotros no creamos las condiciones, si nosotros no creamos el ecosistema, si el gobierno no se pone a pensar a futuro, vamos a seguir perdiendo una generación y vamos a afectar. Claro que hay trabajos que tienen que ser presenciales, hay trabajos que tienen que hacerse obligatoriamente presenciales, pero también hay de esos trabajos que van a ser reemplazados. Recordemos que hay un McDonald's en Texas que trabaja totalmente autónomo. Entonces, ahí hay un personal de servicio al cliente que no va a estar, hay un cocinero que no va a estar, pero hay programadores, hay técnicos, hay controles, hay personas que de manera remota pueden arreglar algún problema con la interfaz o con el sistema operativo. Todo eso nosotros debemos contemplarlo y crearle tanto al empresariado el ecosistema para que ellos puedan tener controles y estar seguros de que si contratan a alguien le pueda trabajar desde su casa y aportarle herramientas como la seguridad jurídica a quien vaya a trabajar. Pero también, gobierno, recuérdate, y yo sé que me van a odiar por esta parte, que te estás perdiendo capturar un buen porcentaje de impuestos por no aportar herramientas al empresariado para el trabajo remoto. Y ódieme por esto, pero es la realidad. Continuamos con más de Caramba, estrellas de lo... te Ajá, odio sí. y odio. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.